Mañana Nvidia presenta resultados. Pero a ver, tengamos algo muy claro desde el principio. Este ya no es un simple informe trimestral, porque Nvidia ha dejado de ser solo una empresa que fabrica chips para convertirse literalmente en el examen final de toda la narrativa de la inteligencia artificial. Fijaos, si los números salen fuertes, el mercado va a respirar aliviado y dirá, vale, la historia sigue viva. Pero ojo con esto, si hay una sola grieta, ya sea en su crecimiento, en los márgenes, en la demanda de los centros de datos o en sus previsiones futuras, el problema no va a ser solo de Nvidia. El verdadero problema es que muchísimas empresas, un montón de ETFs y una gran parte del mercado han estado subiendo como la espuma bajo una misma promesa, la idea de que la IA va a justificar absolutamente cualquier precio. Y aquí es donde nos topamos de frente con la pregunta incómoda de este análisis. ¿Estamos ante una de las mejores empresas del mundo o simplemente ante una empresa excelente a un precio que ya nos exige la perfección más absoluta? Ojo, esto no es ninguna recomendación, es más bien un marco mental imprescindible para medir el riesgo antes de comprar, mantener o ir persiguiendo una acción que es ya el símbolo de todo un ciclo financiero. Vamos a desgranar qué tiene que demostrar exactamente Nvidia. Pero atención, porque lo más importante aquí no es si logran batir las expectativas. Sinceramente, eso sería hasta demasiado fácil. Lo realmente crucial es qué tipo de expectativa está ya metida en el precio. Porque como vais a ver, una empresa puede publicar unos resultados absolutamente espectaculares y aún así desplomarse en bolsa. No porque su negocio vaya mal, para nada, sino porque el mercado esperaba algo todavía más espectacular. Y con Nvidia, ese es el riesgo real que tenemos sobre la mesa. Para ponerlo en perspectiva, en sus últimos resultados disponibles, Nvidia venía de reportar unos ingresos trimestrales récord de 68.100 millones de dólares, de los cuales 62.300 venían única y exclusivamente de su división de data center, con un crecimiento anual bestial. Esto los confirma algo evidente, el negocio es una auténtica maravilla, pero también nos abre otra gran duda. Si ya estás operando en niveles tan extraordinarios, ¿qué necesitas sacarte de la chistera para seguir sorprendiendo? Pues bien, tenemos 4 señales clave en el radar para averiguarlo. La primera, el crecimiento en data center. La segunda, los márgenes. La tercera, el guidance, es decir, las previsiones futuras. Y la cuarta, la reacción del mercado. Vamos a verlas. Porque al fin y al cabo todo se reduce a comprobar si esto sigue siendo una gran oportunidad o si se ha convertido en una auténtica prueba de fuego, una prueba de disciplina pura y dura para los inversores. Vamos con la señal número 1, los centros de datos. Aquí es donde late el corazón de toda esta narrativa. Ya no hablamos de una empresa diversificada donde los videojuegos o los coches pesan lo mismo. Hoy por hoy, la historia de Nvidia se resume en centros de datos, GPUs, infraestructura de IA y la demanda masiva de los grandes gigantes tecnológicos. La lógica parece sencilla. Mientras gigantes como Microsoft, Amazon, Google, Meta u Oracle sigan inyectando dinero de forma hiperagresiva en IA, Nvidia seguirá estando en el centro de ese torrente de millones. Pero cuidado, porque aquí asoma un problema. Ese gasto no puede crecer hasta el infinito sin que alguien en algún momento levante la mano y pregunte, oye, ¿y cuál es el retorno real de todo esto? En la fase inicial de cualquier revolución tecnológica, el mercado premia que construyas infraestructuras sin parar. Pero luego llega la fase 2, donde se exige saber cuánto dinero contante y sonante está generando esa infraestructura. Si los clientes de Nvidia siguen comprando sin límite, la tesis aguanta. Pero si empiezan a usar palabras como optimización, digestión de CAPEX o presión de costes, el mercado lo va a oler al instante como una señal temprana de que esto frena. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿hay demanda de inteligencia artificial? Eso está clarísimo. La pregunta clave es ¿hay la suficiente demanda como para justificar las altísimas expectativas que tenemos ahora mismo? Pasamos a la señal número 2, los márgenes. Y este punto es absolutamente crítico. Nvidia no solo ha crecido muchísimo, sino que lo ha hecho con unos márgenes de beneficio brutales. En sus últimos datos, sus márgenes brutos estaban en niveles insólitos para una empresa que fabrica hardware. Es como si vendieran software pero entregando chips físicos. Un escenario casi demasiado perfecto. Y ahí radica el peligro. Cuando una empresa logra márgenes tan excepcionales, el mercado se acostumbra rapidísimo y empieza a darlos por sentados. Si esos márgenes aguantan, genial, Nvidia sigue teniendo un poder de precios intocable. Pero si se comprimen, aunque sea una sola décima, la lectura cambia por completo. Podría significar que entra más competencia, que los costes están subiendo, que los clientes ahora tienen más poder de negociación o simplemente que el ciclo de inversión entra en una fase algo menos explosiva. Y para un líder absoluto, cualquier rasguño en los márgenes puede suponer un impacto gigantesco en su valoración. Y este es el detalle que muchísima gente suele pasar por alto. A Nvidia ya no le basta únicamente con vender más, tiene que vender más, mantener esos márgenes por las nubes y, para rematar la faena, convencer al mercado de que todo esto es 100% sostenible. Casi nada, ¿verdad?
Vamos con la señal número 3, el famoso guidance o previsiones futuras. Y siendo realistas, esta es probablemente la métrica más importante de todo el informe. El mercado no te paga por lo que hiciste ayer, te paga por lo que cree que vas a hacer mañana. Fijaos en estos 3 escenarios posibles. Escenario 1. Nvidia bate los resultados y además sube sus previsiones con fuerza. En este caso, toda la narrativa de la IA recibe una bocanada de oxígeno puro. Escenario 2. Nvidia bate resultados, pero su previsión futura es simplemente correcta. Este es el escenario realmente peligroso, porque ser correcto se queda corto cuando te están exigiendo perfección absoluta. Y el escenario 3. Nvidia muestra una clara señal de desaceleración. Aquí entrarían las dudas estructurales, y el mercado empezaría a plantearse si la IA ya no es excusa suficiente para pagar múltiplos por las nubes. Y todo esto nos arrastra a una realidad innegable, una verdad muy pesada. Una gran empresa puede seguir siendo una empresa fantástica, mientras, al mismo tiempo, su acción atraviesa un auténtico calvario en bolsa. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Llegamos a la cuarta y última señal, la reacción del mercado. Y esta, sin duda, es la más psicológica de todas. A ver, si la empresa saca buenos datos y la acción sube fuerte, el mensaje es nítido. Sigue habiendo mucha hambre de ella. Pero si saca buenos números y la acción cae, eso nos estaría diciendo algo importantísimo. Significará que la expectativa era tan sumamente alta que ni siquiera la excelencia es suficiente. Y creedme, cuando una narrativa deja de ser fácil y predecible, marca un punto de inflexión brutal para cualquier inversor. Funciona exactamente así. En la primera fase de una megatendencia, absolutamente todo sube llevado por la euforia. En la segunda, el mercado empieza a separar a los verdaderos ganadores del resto. Y en la tercera fase, incluso a esos ganadores reales se les exige justificar cada céntimo de su precio. Nvidia es sin duda un ganador real. La duda es si su precio actual ya ha descontado demasiadas victorias futuras. Entonces, llegados a este punto, ¿qué hacemos? Pues todo depende de tu perfil. Para el inversor de largo plazo que compró barato, la duda no es si la empresa es buena, sino cuánto peso quiere darle a esta narrativa en su cartera. Para el que siente ese FOMO y quiere comprar justo antes de los resultados, cuidado, porque jugar a la ruleta en un evento binario puede transformar una tesis brillante en una pésima entrada. Y para el que no tiene acciones directas, pero tiene su cartera llena de ETFs tecnológicos, que sepa que probablemente tiene muchísima más exposición a Nvidia de la que se imagina. La decisión clave aquí es cuánta exposición real tienes a esta narrativa. Pero, un momento, tenemos que alejar un poco la cámara, porque Nvidia no vive en una burbuja aislada. El mercado llega a estos resultados en un momento macroeconómico súper delicado. La inflación sigue apretando, los bonos están tensos y hay muchas dudas sobre los tipos de interés. Para ponerle cifras, según los últimos datos, el IPC de abril subió un 3,8% interanual y el IPP un 6,0%. Y eso, nos guste o no, mete muchísima presión sobre las valoraciones. Y diréis, ¿esto a Nvidia cómo le afecta? Pues en muchísimo. Las empresas de crecimiento dependen de sus beneficios futuros, y cuanto más altos están los tipos de interés hoy, menos vale cada dólar que prometes ganar mañana. Así que tenemos dos fuerzas chocando de frente. Por un lado, la potentísima historia estructural de la IA, y por otro, un mercado que te va a exigir rentabilidad inmediata porque el precio del dinero sigue alto. Es una combinación literalmente explosiva. Si la IA acelera, Nvidia puede sostener su narrativa sin despeinarse. Pero si la inteligencia artificial frena un poquito justo cuando la macroeconomía ahoga, el castigo a su múltiplo en bolsa puede ser severo, por muy excelente que siga siendo la empresa. Por eso es absolutamente vital construir un criterio propio y no dejarse llevar por la urgencia. Y si análisis como este os ayudan a pensar con más claridad, es el momento de suscribirse. No para ir persiguiendo titulares, sino para mantener la cabeza fría cuando todos los demás entran en pánico. Porque ahora viene la parte definitiva. Cerramos con esto. El dato definitivo de este examen no son solo los ingresos, ni los beneficios, ni siquiera si baten lo esperado. La verdadera prueba de fuego es esta. ¿Logrará Nvidia demostrar que la demanda de inteligencia artificial sigue creciendo a un ritmo mayor que las ya infladísimas expectativas del mercado? Si la respuesta es sí, preparaos, porque la historia continúa. Pero si la respuesta es no, el mercado dejará de preguntarse cuánto más puede subir Nvidia, para empezar a cuestionar cuánto de ese crecimiento perfecto ya estaba cobrado por adelantado. Y ahí es cuando esto se pone verdaderamente interesante.